Listo. Y voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la presentación? Está muy bien, su merced. Ok. Bueno, buenas noches. Entonces, damos inicio a la segunda jornada del primer CIPA, que corresponde a la parte de análisis político de las situaciones alimentarias del curso de Planeación Alimentaria y Nutricional. Bueno, esta ya es la segunda jornada, ya que en la primera jornada dimos como los lineamientos generales de las actividades que hay que realizar, que una parte es individual y la segunda parte es colaborativa. Bueno, aprovecho este espacio para aclarar que la actividad, pues cada estudiante tiene un artículo, ¿cierto? Está trabajando en un artículo. Entonces lo que deben hacer es que organizan la información que hay en la guía de actividades y la van compilando en el anexo 2. Hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Todos los estudiantes deben compilar sus avances en el anexo 2, ¿cierto? Yo había dicho que en la parte colaborativa iban a escoger un artículo para trabajar sobre él, pero porque pensé que en la parte colaborativa, en la parte final, había que trabajar con un solo artículo. Bueno, me disculpan los perritos que tengo aquí en el conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Revisando nuevamente la guía de actividades, pues obviamente ustedes tienen razón, solamente hay que trabajar los artículos que tiene cada estudiante, pero en el anexo 12 se debe compilar de acuerdo a lo que allí están solicitando, que es lo que vamos a ver ahorita acá. ¿Listo? Entonces, en la primera parte ya vimos todo lo que fue la parte nutricional, seguridad alimentaria, las situaciones de los artículos. Aquí vamos a mirar la parte de las políticas de esas situaciones alimentarias. Y vamos a trabajar sobre este resultado de aprendizaje, que es el que hemos venido trabajando para la unidad 1, que es sobre analizar las deficiencias nutricionales y la inseguridad alimentaria mediante el estudio de políticas y control de nutrientes para proponer herramientas de planeación alimentaria y nutricional. Entonces, arrancamos por explicar qué son las políticas de seguridad alimentaria. Las políticas de seguridad alimentaria no es más que un conjunto de directrices o todas las acciones o estrategias que se implementan, quienes las implementan los gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones nacionales y las entidades que dentro de su misión tengan como objetivo garantizar que todas las personas pues cumplan con la seguridad alimentaria, que es que tengan acceso físico, social, económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos en todo momento, ¿sí? Ya hablábamos anteriormente que hay un cumplimiento porque a nivel mundial se ha visto la problemática de desnutrición, que no hay alimentos para todos, que no todas las poblaciones tienen igualdad de acceso a los alimentos, que no todos los países tienen las mismas situaciones. Entonces debemos todos, como responsabilidad social, velar porque esta seguridad alimentaria se cumpla a nivel mundial. ¿Qué se, qué se busca con las políticas de seguridad alimentaria? Lo que se busca es abordar esos problemas relacionados con lo que ya hablamos, con disponibilidad, con acceso, utilización, estabilidad de los alimentos, que son fundamentales para el bienestar general y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Estos elementos que yo acabo de mencionar, ustedes ya los trabajaron en la primera parte, ¿cierto? Que eran los elementos o los ejes sobre los cuales está basado la seguridad alimentaria. Entonces ya ustedes en sus artículos ya definieron, ya identificaron las problemáticas que hay de acuerdo a las comunidades. Entonces ya nos socializaron en la primera parte de esta actividad las estadísticas de cómo han avanzado o cómo se ha mejorado la nutrición, cómo se ha abordado la parte de seguridad alimentaria, si cumple con seguridad alimentaria, si no cumple, si los niños mayores o menores de 5 años se están nutriendo bien, si hay acceso a alimentos a esas poblaciones, especialmente niños menores de 5 años, ancianos, mujeres embarazadas y demás. Entonces, esa es una problemática que toca empezar a analizar y eso es lo que vamos a hacer con la parte de políticas de seguridad.
Bueno, como ya decíamos, los componentes claves de las políticas de seguridad, que son disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos. Cuando hablamos de disponibilidad de alimentos, estamos hablando de cómo se están cosechando, qué se está cultivando, quién está trabajando el campo, cómo se está fomentando la agricultura, cómo hace que esa agricultura sea sostenible. Porque ahorita actualmente tenemos pues campesinos, por decirlo así, que están trabajando la tierra. Pero a futuro, cómo se va a extender esa, como esa cultura de que la gente o que las nuevas generaciones sigan cultivando? Porque el campo es donde vienen los alimentos. Si se acaban los campesinos, si se acaban los cultivos que vamos a comer. Entonces, es como fomentar esa agricultura que a largo plazo se sostenga, que haya que haya disponibilidad de esos alimentos, que haya gente que trabaje la tierra y que además que cuidemos entre todos pues el medio ambiente y que haya un apoyo para estas comunidades que obviamente son comunidades muy humildes, pero que en sus manos está la labor tan bonita de producir alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos para apoyar a los agricultores para aumentar la producción de alimentos? Entonces, desde allá es donde viene la parte de disponibilidad de alimentos. Después sigue la parte, esa área pequeñita de comercio y mercados, que es estos alimentos, cómo se van a comercializar tanto interna como externamente, cómo se van a mejorar todas las infraestructuras de transporte y almacenamiento. Nosotros vemos que aquí en Colombia las vías son pésimas. Hay trancones, hay derrumbes, no tenemos infraestructura, no hay cómo sacar los alimentos del campo, se dañan en el camino, no se pueden sacar. O sea, un tema bien complejo. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar que esos alimentos que salen del campo se puedan comercializar? Y la asistencia alimentaria, pues esa provisión de alimentos en situaciones de emergencia de poblaciones vulnerables. O sea, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué estrategias se van a manejar para que lleguen alimentos a esas poblaciones que tanto lo necesitan y que en este momento pues están muy expuestas a la desnutrición, enfermedades y demás que nosotros debemos procurar por mejorar, ¿sí? Pues como yo les decía inicialmente, la responsabilidad social está en manos de todos, ¿cierto? Pero más con nosotros como ingenieros de alimentos o como tecnólogos de alimentos, que somos profesionales, estamos directamente inmersos en ese tema. Entonces, esa es la parte de disponibilidad de alimentos. La parte de acceso a alimentos es cómo esa población maneja ese poder adquisitivo. Entonces, ¿qué políticas promueven el empleo y los ingresos para que las personas puedan comprar alimentos? Si no hay dinero, no hay cómo sustentarlo, ¿cierto? Entonces, como esas poblaciones es muy difícil por su situación y demás, que por lo regular no están en el campo o están en el campo y salieron para las ciudades y en las ciudades, obviamente es muy complicado. Entonces, ¿cómo se va a promover esa parte del empleo y que puedan acceder a alimentos que sean alimentos de calidad y nutritivos? ¿Qué problemas sociales como subsidios alimentarios, programas de alimentación escolar, transferencias monetarias condicionadas? ¿Qué se está haciendo para poder ayudar, cierto? Bueno, no hay empleo, bueno, ¿cómo vamos a subsidiar? No sé si en sus regiones hay bancos de alimentos, hay unos bancos de alimentos donde se recogen. En esos bancos de alimentos están muchas entidades, están entidades gubernamentales, internacionales, ONGs, están de pronto bueno, la parte de la Iglesia Católica también ayuda a esto del Banco de los Alimentos. Bueno, hay muchas entidades, no solamente el gobierno, que ayuda y promueve que se recoja alimentos para esas personas que son las más vulnerables. Entonces, un programa social muy bonito que se ha venido manejando y que yo veo que es como una forma de asegurar esta parte. La distribución equitativa. Entonces, ¿cómo mejorar la logística, la distribución de alimentos para asegurar que lleguen a todas las comunidades, especialmente a las más remotas y desfavorecidas? Entonces, es empezar a mirar esas políticas, cómo se están manejando esas políticas y qué políticas hay y qué entidades son las que están manejando esas políticas. Otro componente clave es la utilización de alimentos. Esto primero va enfocado a la parte de educación nutricional. Entonces,
programas de educación para enseñar a las personas cómo preparar y consumir alimentos de manera saludable, porque es que es otra temática importante y es que pueden haber alimentos, pero esos alimentos de pronto no son tan balanceados como otros quisiéramos. Aquí en Colombia se da mucho la papa, la yuca y el plátano. Eso es solo harina. El arroz, eso es solo harina, ¿sí? De pronto no hay tanto acceso a verduras, a frutas y demás. Pero entonces sí enseñar cómo se deben alimentar y cómo propender para que se puedan alimentar de una forma saludable. La salud pública, entonces, iniciativas para asegurar el acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento, que son con las condiciones básicas que toda persona debe tener y que son fundamentales para la correcta utilización de los alimentos. Esto es en cuanto a utilización de alimentos. En cuanto a estabilidad en el tiempo, estas estrategias para hacer frente a desastres naturales, conflictos y otros eventos que puedan interrumpir el suministro de alimentos. Entonces, ¿cómo es la resiliencia ante estas crisis? ¿Cómo se están manejando? No sé, de pronto temblores, terremotos, derrumbes, inundaciones, bueno, tantas cosas que suceden y siempre suceden en la parte del campo o de pronto en ciudades que son muy necesitadas. ¿Qué estrategia se hace para poder hacer frente a todo esto? Mantenimiento de reservas estratégicas de alimentos para situaciones de emergencia. ¿Sí? ¿Qué políticas hay sobre esta parte? Y ahorita también con el cambio climático, ¿qué promoción de prácticas agrícolas y sistemas alimentarios resilientes al cambio climático? Cuando hay heladas, cuando hay sequías, de pronto cuando hay plagas y demás, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se puede dar? Porque no solamente es pérdida para los campesinos, eso al final es pérdida para todos porque no va a haber disponibilidad de alimentos porque hay una pérdida por clima, por crisis, por de pronto desastres naturales y demás que no permiten que salgan los alimentos y no permiten que se produzcan los alimentos. Bueno, esos eran los elementos que ustedes deben tener en cuenta pues para su trabajo y para toda la parte pues, de identificación de acuerdo a lo que estén trabajando. Aquí hay unos ejemplos de políticas de seguridad alimentaria. Bueno, más que ejemplos de políticas de seguridad alimentaria son como las entidades que se encargan de esta parte de las políticas de seguridad alimentaria. Entonces tenemos a nivel internacional y nacional. Para el internacional tenemos el Programa Mundial de Alimentos. Esta entidad, que es internacional, proporciona asistencia alimentaria en emergencias y trabaja en proyectos de desarrollo para mejorar la seguridad alimentaria. Esto va de la mano de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ellos también promueven la agricultura sostenible, la pesca, la silvicultura para mejorar la seguridad alimentaria global. También hay proyectos financiados por la Unión Europea y otros organismos internacionales que se dedican a manejar toda esta parte de políticas de seguridad alimentaria. En la parte nacional tenemos el SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, donde proporciona beneficios para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos. ¿Sí? Esta es una entidad que puede subsistir pues con recursos propios o también con recursos de otras entidades, porque es que uno a veces ve solamente la entidad como tal, pero detrás de esa entidad hay una logística muy grande en donde hay recursos que solamente lo utilizan para esta parte de proponer de alimentos a personas y familias de bajos ingresos. También está la parte de programa de adquisición de alimentos en compra de alimentos directamente a los agricultores familiares y distribuirlos a poblaciones vulnerables. ¿Sí? Entonces, es otra forma de hacer como la parte de hacer llegar los alimentos a los que más los necesitan. Dentro de los regionales está el PAC, el Política Agrícola Común, donde, bueno, todas estas entidades que voy a decir son de apoyo internacional, ¿sí? Entonces, viene mucho la Unión Europea, de la parte de Estados Unidos, que apoyan mucho esta parte, que es donde se apoya a los agricultores y se promueven prácticas agrícolas sostenibles para garantizar un sistema estable de alimentos. Está la Mercosur, donde está el Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, en donde se coordinan las políticas entre varios países miembros
para poder enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional en la región. Dentro de los planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional, que esos planes todo departamento lo debe tener. Todo que departamento debe tener un plan de desarrollo sostenible. Y dentro de su plan de desarrollo sostenible debe haber un plan para seguridad alimentaria y nutricional, ¿sí? Entonces, esta parte, estas políticas son dirigidas directamente a las necesidades y características específicas de su región, porque si ustedes se dieron cuenta en los artículos, encontraron artículos de Cundinamarca y por ahí, de La Guajira, del Chocó, y todos tienen necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque son regiones que están ubicados de una forma geográfica diferente, sus costumbres son diferentes, su población es diferente, tiene formas de acceso a los alimentos muy diferentes. Entonces, cada política, cada región debe manejar sus políticas de acuerdo a las necesidades de esa región en específico, ¿sí? Entonces son programas de producción que se deben manejar con ellos. Entonces en algunas regiones habrán programas de producción agrícola sostenible, en otra población habrá formas de hacer llegar alimentos a los colegios, en otra región manejarán la parte de educación nutricional y así, o sea, son muy específicas para cada región. De pronto ustedes cuando lo estuvieron revisando se dieron cuenta, ahorita cuando están haciendo esta trabajo colaborativo se van a dar cuenta que las necesidades de cada región son muy diferentes y son muy propias de cada una, de cada región. Entonces, ¿para qué nos sirven esas políticas? Esas políticas nos sirven para llevar un seguimiento, las políticas nos sirven para hacer unas estrategias propias de lo que se está viviendo, de lo que se está viviendo en esas regiones. Entonces, dentro de cada apartamento hay consejos que van a hablar sobre la parte de seguridad alimentaria y nutricional y también habrá sistemas de información sobre seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en los consejos departamentales y municipales de seguridad alimentaria se deben implementar las políticas de seguridad alimentaria a nivel departamental y municipal que asegure la participación de esas diferentes entidades gubernamentales, de la sociedad civil y comunidades locales. Lo importante aquí en la seguridad alimentaria es que todo va de la mano. Si ustedes se dan cuenta, dentro del gobierno está el departamento, está el municipio, están los colegios, están las universidades, están las empresas y están las entidades internacionales. O sea, es una red muy grande, no solamente es los organismos internacionales y los nacionales, sino que eso va muy de la mano de educación, de la academia, de las universidades que investigan y trabajan esa parte, de las empresas que están interesadas también en manejar esa parte, que con sus programas también tienen políticas internas para ayudarle. Entonces se hace como una cadena entre todas esas organizaciones que ayudan a fortalecer todo lo que es la parte de seguridad alimentaria y que lo hacen mediante estas políticas y estrategias a nivel departamental y municipal, que es muy importante. Dentro de la parte de sistemas de información sobre seguridad alimentaria y nutricional, CESAN, hay unas herramientas de monitoreo y evaluación que permiten recolectar y analizar datos sobre la seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional. En la jornada pasada de CIPA yo les mostré unos boletines de seguridad alimentaria y de salud que se maneja a nivel del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud. Ese monitoreo sale de estas herramientas, ¿sí? Donde estas herramientas evalúan, estos sistemas de información con estas herramientas van revisando cómo es el progreso o cómo es el avance de la seguridad alimentaria en diferentes regiones. ¿Sí? Entonces, esto facilita la toma de decisiones informadas y también mejora la mejora continua de políticas. Esas políticas tienen que estar dependiendo, se tienen que estar como, no tanto mejorando, sino como reestructurando de acuerdo a cómo se va evolucionando esas problemáticas en cada región. Entonces, fíjense que todo es un trabajo en equipo, todo está cocadenado, todo está manejado de una forma donde se lleva un seguimiento y un monitoreo exacto de qué está sucediendo en cada región, cómo está evolucionando, qué problemas hay, qué necesidades hay
Y de ahí salen esas políticas que ayudan a dar una mejor visión a todas las entidades que están involucradas en esta parte para mejorar la seguridad alimentaria en Colombia. Y eso se hace por cada país, ¿sí? Entonces es un trabajo muy arduo y muy complejo. Nosotros solamente estamos viendo como un pedacito. Ustedes están haciendo un ejercicio chiquitico en donde ya identificaron la problemática, ya identificaron la población, ya miraron estadísticas, ya miraron, bueno, todo lo que se puede encontrar en una región. Ahora vamos a mirar qué políticas hay y al final vamos a mirar las estrategias que se pueden dar para minimizar esa inseguridad alimentaria que hay por cada región. Entonces, como estamos hablando de regiones, yo cogí 3 regiones, ¿sí? Cogí como las que más se nombran dentro de todo este seguimiento y monitoreo que hay de lo que yo les decía. Entre esas está la Guajira, está el Casanare y está el Chocó. Hay muchas más, pero estas regiones son como las que más seguimiento y más monitoreo como se ha tenido y que más se ha encontrado información. Dentro de la Guajira, allí hay un programa de seguridad alimentaria que están manejando con los colegios y las escuelas, y es el PAE. Ustedes me imagino que conocen los PAEs, que es el programa de atención escolar. El PAE es un programa que se implementó una política de dar alimentos a los estudiantes, a los niños que van a los colegios y que son, si ustedes se dan cuenta, son colegios que están en regiones muy vulnerables, niños que llegan a estudiar y no han desayunado, de pronto no tienen cómo almorzar, no pueden, en fin. Allí se les trata de suplir alimentos, pero esos alimentos que sean balanceados, nutritivos, que le aporten a niños, porque igual a niños de todas las edades, desde los 5 años hasta los 18 años. Entonces, tienen que ser una minuta que cubra las necesidades de todos estos niños. No es fácil, manejar el PAE no es fácil, pero es un reto que se viene manejando hace rato y yo sé que ha traído muchos inconvenientes, han habido muchos errores, bueno, se ha prestado para todo el PAE, pero la idea de la que surgió la formación del PAE es porque tenemos que atender una población vulnerable y es la población de formación que están los niños. Los niños están en plena formación y pues hay que nutrirlos en sus casas, sus familias de pronto no tendrán que comer, pero en el colegio, que es donde mantienen la mayor parte de su día, pues que puedan alimentarse de una mejor manera. Entonces, el PAES es una estrategia que soluciona un poco esta parte de inseguridad o de atención nutricional a los niños. Otro programa que se está haciendo en La Guajira es crear huertas comunitarias y familiares. Ustedes se dan cuenta, en La Guajira, la mayoría de la población son indígenas. Pues los indígenas allí, no me acuerdo qué comunidad de allá son los Guayú, ¿cierto? Ellos tienen sus costumbres, ¿sí? Pero entonces hay que enseñarles de una forma que puedan sostenerse en ellos solos, que puedan crear huertas, que puedan cultivar sus propios alimentos y demás. Ellos son también muy de hacer rebaños, creo que ellos trabajan con cabras y demás. Entonces es como mirar la comunidad, cómo trabaja y demás y tratar de enseñarles a que sean sustentables en como cultivando sus propios alimentos. Hay unos proyectos del Plan Mundial de Alimentos, PMA, que es la asistencia nutricional y alimentaria. La asistencia nutricional alimentaria, el PMA es una entidad internacional que enseña a las comunidades a cómo hacer un plan nutricional, a enseñarle cuáles son los alimentos que son nutritivos, cómo deben alimentar a los niños y demás. Entonces es un proyecto pues que se está implementando también. Y obviamente el gobierno está tratando de implementar allí, en La Guajira no hay agua potable, entonces implementar sistemas de agua y saneamiento que puedan ayudar a darles agua a esas comunidades que tanto lo necesitan, que hayan sistemas de captación de agua, de una u otra forma ayudarlos con este sistema, entonces montar plantas de agua para agua potable
y demás. Entonces, esta es como una estrategia de todas las políticas que han salido para poder ayudar a solventar esa necesidad tan grande que hay en La Guajira. Entonces, La Guajira es porque no hay buena alimentación, no hay alimentos y no hay agua, ¿sí? Entonces, eso es para La Guajira. Si miramos el Casanare, en el Casanare están enfocados hacia la parte de la agricultura. El Casanare es una parte de la región de los Llanos Orientales que es muy vasta, muy grande, a pesar de que hay unos extensas llanuras. La tierra allí es muy ácida y no sirve mucho para la agricultura. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los Llanos Orientales se utiliza es para ganado. Pero entonces se están tratando de organizar unos sectores para que se pueda cultivar porque se necesita obviamente sacar alimentos. Entonces, que se pueda, con ayuda del gobierno, pues enseñarles a los agricultores, porque allí más que todo se cultiva es arroz, maíz, yuca también se cultiva, soya, sorgo, bueno. Hay cultivos, no son tan extensos, pero sí se cultiva de cierta forma. Entonces es cómo hacer sostenibles esos cultivos y cómo ser resilientes al cambio climático, ¿sí? También fortalecimiento de la producción local, porque aquí en los llanos orientales se dan frutas. O sea, yo creo que la mayor parte de las frutas se dan pues, por los llanos orientales. Entonces, ¿cómo hacer para que todos esos alimentos que se cultivan salgan, se comercialicen? Sí, porque no hay forma como no hay plantas que las procesen, todo se vende como sale del campo, no hay un proceso de transformación que le dé ese plus. Pues entonces, ¿cómo vamos a fortalecer esa producción local? Que además de generar empleos y de generar ingresos para las poblaciones, ayude también a que salgan los alimentos al interior del país. Entonces, por eso el apoyo a esos pequeños productores para que puedan hacer, pues, se movilicen esos alimentos que sean allí. También hay programas de seguridad alimentaria y nutricional y también la iniciativa de educación nacional en cuanto a manejo, transformación de alimentos, alimentación nutritiva y demás. Eh, para el Chocó, que es otra región que es muy vulnerable, allí se hacen proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, especialmente porque en el Chocó. Bueno, allá el Chocó la problemática es bueno, no es tan diferente, pero sí no hay mucho apoyo del gobierno, pero sí hay apoyo de pronto de organizaciones internacionales. Pero entonces allí lo que se trata de hacer es fortalecer el programa de agricultura familiar y comunitaria, muy parecido a lo que se hace en La Guajira, para que aprendan a cultivar sus propios alimentos, fomentar la producción de alimentos a nivel familiar y comunitario, que entre las comunidades puedan hacer sus huertas, sus cultivos y de allí puedan proveer sus propios alimentos, que tengan acceso a recursos naturales sostenibles. El Chocó, allí el fuerte de la economía es la pesca. Entonces, proyectos de enseñar la pesca sostenible, porque no es solamente pescar y sacar, sino cómo hacer sostenible que esta actividad no se acabe, sino que se fortalezca y pues se sostenga en el tiempo. Sí, porque obviamente pues esta parte de pesca sostenible es una forma de llevar alimentos a la región, pero entonces toca hacerlo de una manera que a nivel ambiental pues se mantenga pues durante el tiempo. Se hacen programas de nutrición y salud porque allí la parte de desnutrición es muy alta. Hacer campañas de nutrición infantil y mejoramiento de infraestructuras rurales porque la misma no hay carreteras, no hay accesos, no hay vías ni tanto para que lleguen los alimentos ni tanto para que salgan. Entonces, de estas tres regiones creo que la que más sufre es el Chocó. Bueno, yo diría que la Guajira y el Chocó. Y muchas más regiones que nosotros, pues en este momento no estamos resaltando, pero se conocen. Y yo sé que ustedes, dentro de sus artículos que están trabajando, pues sé que han encontrado bastante problemáticas en esta parte. Entonces, no sé, hasta aquí
qué dudas tengan o qué han encontrado o cómo han visto esta parte del gobierno, cómo está manejando todas esas problemáticas en esas deficiencias y necesidades que ustedes encontraron en sus artículos. O no sé, Hernando, que haya encontrado dentro de su artículo que le puedan ser interesante en esta parte. ¿Cómo no, su merced? La información es vastísima, su merced, y la preocupación plasmada en todos los escritos, en todos los tratados, tanto internacionales como locales. Eh, Todo el mundo diagnostica, es decir, para mí la situación de hambre en el mundo está sobrediagnosticada, su merced. Por ejemplo, en nuestro país, y dada la experiencia que yo he tenido pues, en el transcurso de mi vida, porque yo soy de la década del 50, Sí. ¿sí? Entonces, para mí lo más difícil, yo he tenido contacto con el campo también, y ha sido el no tener unos precios de sustentación, su merced, para los agricultores. Los agricultores Ujú. viven entre la quiebra y levantes, en endeudecen, en ese entonces con la caja agraria que era muy flexible, era muy, sí, muy dada a patrocinar al campesino, sí, pero sin un precio de sustentación, nosotros tuvimos una experiencia que nos alejó del campo, y así rapidita. En un tiempo la papa criolla alcanzó a estar a 250.000 pesos de la época la carga. Ujú. En la siembra siguiente fue tanto el entusiasmo, porque se creyó que se mantenía el precio al menos en 250, 180.000. Su merced, fue tanta la papa que hubo que llegó a 5.000 pesos carga de la época. Imagínese. Nosotros, las últimas cargas que nosotros logramos sacar, se las regalamos, de verdad regaladas, a unas señoras que en el pueblo hacían fritanga. No, ahí dejen ahí que eso después pasamos por uno así, porque eso ya ni lo comían los cerdos, no sé. Ajá. Entonces ahí es donde debe entrar, o donde con seguridad ya está entrando de tiempo atrás la ingeniería de alimentos. ¿Sí? No es común en el mercado encontrar eh, una buena cantidad de harina de papa, si es que la papa, la cosecha se dio tan buena. Acordémonos en la época de la pandemia, en la pospandemia, cuando en las carreteras de Cundinamarca y Boyacá habían cargas de papa a 10.000 pesos y menos. Sí. ¿Sí? Entonces, algo se debe hacer a nivel industrial con todos esos excedentes que se presentan, ¿sí? Orientar a los agricultores, hombre, tenemos, por decir algo, tantas toneladas de harina de papa. Hombre, si no hay papa en físico, pues tenemos harina de papa para hacer puré. Mm. Lo mismo con la yuca, lo mismo con tanta fruta. ¿Cómo es que, por ejemplo, eh, ve uno en esos cultivos tan gigantescos de guayaba que toca que se pudra en el suelo porque ya ni lo comen los animales? Entonces, toda esa fruta se puede industrializar en compotas, mermeladas, ¿sí? Que van a servir para acabar con el hambre de la gente, ¿sí? Yo Ujú. soy uno de los que no creo en las bondades de los comedores comunitarios, ¿sí? Eso acabó con los hogares, ¿sí? Porque ya es más fácil para todas las personas ir a arrinconarse contra las paredes y esperar a que abran el comedor comunitario para almorzar, para suplir sus necesidades alimenticias, y se acabaron los fogones, se acabaron las cocinas, los hogares ya no hay quien los cuide, ¿sí? Está Ujú. bien, el PAE está bien porque a los niños hay que cuidarlos, ¿sí? Ujú. Pero pues ya imaginarás, me toda la cantidad de años que tengo. Recuerdo la Alianza para el Progreso de la década del 60. No existían los comedores comunitarios, ni siquiera el programa del PAE. Se le entregaban a las amas de casa, yo fui uno de los de niño beneficiado de eso. La Alianza para el Progreso le entregaba canecas de aceite de una excelente calidad, ¿sí? Aceite de soya, un bulto de harina de soya, unos tarros de galón de un queso fundido extraordinarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que se incentivaba a las amas de casa a alimentar a sus niños desde la fuente, desde su hogar, ¿sí?
Aparte de que daban unas instrucciones de cuántas cosas hacer con harina de soya, ¿sí? Mezclándolas con el queso, con panela. Yo soy el mayor de 11 hijos, con un papá proletario, ¿sí? Y de todo hubo menos morirnos de hambre, de pronto mal vestiditos, mal Mm, calzados, sin bicicletas, sin patines, porque en esa época no había nada. La única distracción, recuerdo yo, era el radio con Calimán y una que otra telenovela, no había más distracción, mm, ¿sí? Entonces, me ha gustado mucho leer una socióloga española, Adela Cortina, se me sé. ajá. Ella es de las pocas sociólogas que se han manifestado en contra del asistencialismo extremo, porque considera que como que hace que la gente se vuelva holgazana. ¿Sí? El tema de la cocina, no, pues ¿para qué cocinamos si vamos allá como de comunitaria? Ya tenemos comida, almuerzo, comida, desayuno, al niño le dan desayuno en el colegio. ¿Cómo es posible que se va a mandar una criatura sin desayuno? Esa es mucha incapacidad de la gente. ¿Sí? Ujú. Yo recuerdo, soy el mayor de 11 hermanos, y lo primero que había ya, así fuera papa. Yo hablé de la alimentación de Boyacá, eso era un bulto de papa semanal que nos comíamos, pero teníamos papa, teníamos maíz para la mazamorra, estaba el sitio Ujú. del molino, pero ahora, el problema social depende mucho de cada persona. Además he sido independiente toda la vida. Y me consta, su merced, que alguien dijo, también otro tratadista de temas sociales, que de pronto la pobreza no existe, lo que existe es gente pobre, su merced. ¿Sí? Aquí yo veo que hay empleo, pero no se consigue gente, no se comprometen, no tienen esa cultura que nos dieron los abuelos de, hombre, hay que ser buen empleado, hay que tener una buena imagen, que se hable bien de uno, ¿sí? No, se necesita, sino que casi que los empleados viven en plena confrontación con los empleadores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en vez de dejar tanto asistencialismo, los gobiernos, ¿qué deberían hacer para quienes generan empleo? Hombre, usted tiene una microempresa, 4 o 5 empleados, le vamos a pagar la parafiscalía a los primeros 5, se la pagamos, pero que tenga entre 5 a 10, a 5 le pagamos toda su parafiscalía, porque si no se hace empresa, sobre todo acá en nuestro país, es supremamente difícil, se me sé. ¿Y de dónde va a salir el empleo si no promovemos las empresas? Me gustó mucho la FAO, su merced, en el punto 21 del formato 2, ¿sí? Sobre las estrategias que la FAO eh, propone para resolver el problema y mitigar el problema de la alimentación y la desnutrición. Y concluye diciendo, en conclusión, aumentar las posibilidades de empleo. Con empleo todo el mundo compra, ¿sí? Con empleo se compra, alimentan la familia, la viste, pero sin empleo, ¿qué? Es cuando se aumenta la delincuencia, ¿sí? Entonces, la cosa es más global, la cosa es, hombre, necesitamos empresas que generen empleo. Nosotros, a nivel de Dios mediante futuros ingenieros, sí, su merced lo decía en días pasados, que no solamente es producir y producir, sí tenemos que meternos en el tema de la producción para utilizar todos esos excedentes agrícolas y convertirlos en alimentos no perecederos. ¿Sí? Que llegó una emergencia, calamidades, tenemos arroz, tenemos harina de pescado, tenemos harina de carne, tenemos ya hoy por hoy hasta la escama del pescado se está utilizando. ¿Sí? Entonces, parece hasta imposible y como de no creer que un país tan rico como nosotros a nivel agrícola tengamos tanta desnutrición y tanta hambre. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es muy El tema de cierto. educar,
el tema de educar a la gente, hombre, tenga los hijos que pueda mantener, sea responsable, es ahí donde hay que trabajar. En los que estamos actuando como animalitos, ¿o no sé? Mm, Entonces, no va a haber política, no va a haber subsidio. Y los gobiernos terminan arruinados con tantos subsidios, ¿o no sé? mm, ¿Sí? exactamente, sí. Sí, la verdad es que a veces no son tan asertivos en las estrategias que toman para ayudar a la población, porque por su afán de bajar las estadísticas, por el afán de que haya tanta progreso y demás, lo más fácil que les queda es darle a la gente la parte económica o dárselo todo, pero no le enseñan cómo debe trabajar, cómo debe adquirir sus propios alimentos y los enseñan a mal. Y posibilidades existen, sin excelida. Mm, Una cosa que se hay que arreglar son esas carreteras, esas vías de penetración. El minifundio también es productivo, no sé, pero si se, al menos se le dan unas vías que le ujú, facilite sacar su bulto de papa, su bulto de yuca, sus productos de pan coger. Yo también vengo ujú. del campo y solo que a mi señora no le gusta el campo, sino sería que yo sería feliz en el campo. Viviendo en el Tenemos, campo. tenemos lombricultura, tenemos producción de champiñones y todo eso lo hacemos con basura, basura, ¿sí? Ujú. Porque la lombricultura para producir, por ejemplo, lombriz californiana, que ayudaría y está ayudando allá a producir unos excelentes concentrados para animales, ¿sí? O sea, es mucho lo que hay por hacer. Pero cuando yo salgo de mi sitio de habitación y voy y llego al comedor comunitario, se me acabaron las ganas de trabajar. Sí, Lo que claro. decían los abuelos, lo regalado no lo valoramos, no lo Ujú. valoramos. Sí, eso sí Ah, es su muy merced, cierto. por otra parte, permítame comentarles, su merced, en torno a la tarea, se ha estado trabajando. El grupo se ha movido, lo ha liderado la niña Ruth, la niña Ruth Sí. Marina, los otros compañeros, de verdad que esa tarea ya está lista, su merced, yo pienso que la tarea, y porque Ah, bueno. muchos creímos que era para mañana miércoles, ¿sí? No, 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 no. Y ese para el domingo. Sí, 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 Pero eso es para el se ha domingo. trabajado, se ha trabajado de pronto en el trabajo colaborativo que insisto en que hay que fortalecerlo, sería de pronto, yo le ruego me disculpe, pero yo pienso de acuerdo a mi época, ¿no? Sería Ujú. como, por ejemplo, que al inicio de cada trabajo colaborativo, que se nombrara un líder, por decir algo, Ajá, bueno, pongamos a Armando, que es el viejito, a ver qué es capaz de hacer, ¿sí? ajá, Entonces, ¿yo qué haría? Cogería el tema, lo dividiría en los cinco, entonces Rusita se nos haga tal cosa, Jason tal otra, y listo. Como que se coordina, pero le costó trabajo a la compañera Ruth como movernos para que se hiciera el trabajo. ¿Sí? Bueno, si va a estar o no va a estar, la como caracterizándose para mover al grupo. Y en verdad que sí, yo sí, pienso que claro. trabaja, pienso que va a quedar bien, señor. Ah, bueno, listo. No, igual la respuesta, pues este trabajo yo creo que, bueno, sí fue complicado porque ella sí varias veces me lo indicó que no le respondían los mensajes. Sí, 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 ella estaba. Pero sí era claro porque simplemente como cada cual ya tenía su artículo, era simplemente montar lo suyo en el anexo, no era más. O sea, Sí, sí, pero sí, sí. o sea, obviamente va a quedar un bonito trabajo. Bueno, yo Eh, como me alegra que ya estén adelantados, sin embargo, yo les traía aquí de como estamos hablando sobre políticas y demás, pues yo les traía estos enlaces en donde ustedes encuentran las políticas. Por ejemplo, este primer enlace es sí, sobre sí, un sí. informe nacional de seguridad alimentaria y nutricional del 2020, ¿sí? Que es del Departamento Nacional de Planeación. Hay otras políticas del Programa Mundial de Alimentos y del Ministerio de Salud. Entonces, para que ustedes revisaran allí, pues estos enlaces, ustedes les dan encima y ellos abren automáticamente para ver si ustedes pueden allí pues buscar lo que necesiten de cada uno de su artículo. Entonces, si tienen algo de la Guajira o el Chocó, pues simplemente colocan aquí, por decir algo, desnutrición de la Guajira
y él le saca pues los informes o lo que haya de, de ese departamento, de esa región, ¿sí? Entonces ahí sale contra la desnutrición, sale taxa de mortalidad, sale estrategias diferenciadas para superación de la pobreza. O sea, hay varias, me parece que es muy bonito, muy claro, porque habla sobre toda la parte de lo que se ha pasado allí en La Guajira y demás, y lo pueden hacer para lo que estén manejando, en su caso Guajira, Chocó, igual para el Programa Mundial de Alimentos y para el Ministerio de Salud. Entonces, como yo les dije la vez pasada, yo voy a dejar esta presentación allá en archivos en el grupo de Teams. Si lo quieren revisar, si quieren entrar a mirar, allá está. Entonces, simplemente es que le den clic aquí porque están directos, los enlaces están directos y ellos abren. Entonces, por ejemplo, aquí en PMA Colombia, les va a pedir bueno, aquí hay como dan todas las noticias tanto de países de afuera como de acá. Entonces es simplemente que ustedes entren y busquen lo que quieren revisar. Pero me parece que, o sea, no solamente para la tarea, sino también como para que ustedes sepan que encuentran allí, este es del Ministerio de Salud. Desde el Ministerio de Salud, pues aquí ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con recursos para los programas, para las poblaciones vulnerables y demás. Entonces, de acuerdo a lo que busquen, pues aquí lo pueden revisar. Allá se los dejo si lo quieren ver, pues me parece que es una búsqueda muy ¿Cómo no? Sí, pertinente. sí, nos va a Mm, servir, su merced, una aclaración. señor. Eh, en el anexo 2, después de resolverlo, hay tres preguntas. Hay la elaboración Ah, sí, de, señor. sí, es el anexo Voy, 2 y el desarrollo de esos tres puntos. sí, voy a abrir el anexo, por aquí yo lo tenía. Mm, listo. Bueno, esto es lo que ustedes están llenando, ¿cierto? Entonces, pues ya esta parte, me imagino que los artículos científicos de cada uno, de dónde es el artículo, los autores de cada artículo, el año, la temática que están trabajando. Esta parte del problema alimentario y nutricional, pues la problemática que hay en cada región o la región que ustedes buscaron en su artículo. Los componentes de seguridad que ya los hemos revisado varias veces, que son acceso a alimentos, de nutrición y demás. ¿Qué factores nutricionales afectados por problemas identificados? Entonces, cada artículo, o sea, si Hernando tiene el artículo 2, pues allí pone sus datos. Datos nutricionales relacionados con su región, datos de seguridad alimentaria relacionados con su región. Cabe aclarar que no es copiar y pegar, simplemente que ustedes, como ya han leído el artículo, ya saben cómo es y ya han encontrado información, pues que la pongan allí de una forma muy concreta y muy puntual para que no sea tan largo y tan robusto el trabajo, ¿no? Datos económicos, entonces, de los enlaces que les di del DANE y demás, entonces la parte estadística y demás. Las políticas internacionales afectadas. Entonces, aquí hablan de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo les expliqué la vez pasada. Entonces, ¿cuáles de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se ven afectados con la problemática del artículo que ustedes tienen? Entonces, esto va para cada uno. Las políticas internacionales relacionadas, entonces, de lo que acabé de explicar hoy, de la FAO, de la OMS, del Plan Mundial de Alimentos. ¿Cuáles son esas políticas internacionales que están mitigando el problema estudiado o encontrado en su artículo? Esto es para cada estudiante. ¿Qué metas nacionales o políticas hay por cada región? ¿Se acuerda que yo les dije, cada región tiene un plan de desarrollo? Entonces, buscar dentro del plan de desarrollo cuáles son esas metas políticas para esa región que ustedes están buscando en su artículo. ¿Qué estrategias de políticas regionales relacionadas hay? ¿Sí? Entonces yo les di como unos ejemplos. Entonces está el PAE, está la enseñanza nutricional, están las huertas y demás. Entonces, dentro de esas estrategias de políticas regionales que ustedes encontraron, ¿cuáles están haciendo como para mitigar un poquito esa parte de problemática? Estrategias por cada artículo.
Sí, prácticamente ya con esta temática que yo expliqué hoy, pues ya se cierra lo que es la parte del anexo 2, que es simplemente como compilar lo de cada uno. Y en análisis de resultados, entonces, con esos artículos que ustedes tienen allá, entonces la idea es con palabras claves utilizadas, o bueno, como la temática que ustedes hicieron, es presentar una gráfica con los datos económicos recopilados versus la región. Entonces, por decir algo, Hernando trabajó en La Guajira, Ruth trabajó en Cundinamarca, otra compañera trabajó en Chocó. Bueno, ellos tienen hay varias regiones dentro de los que ustedes están ahí. Entonces, con esas regiones y con los datos que compilaron allá arriba, dentro de los datos económicos que me están pidiendo allá, es que ustedes hagan una gráfica, ¿sí? Esa es la parte colaborativa. Entonces, hacen una gráfica donde el eje X van a poner la región o la ciudad que ustedes trabajaron, ¿sí? Y en la parte Y van a colocar en la parte económica. Entonces, en este caso están diciendo gastos de los hogares versus la región, ¿sí? Entonces, es que ustedes puedan hacer como una gráfica resumida, por decirlo así, de cómo es el comportamiento para cada región. Entonces, para el Chocó, entonces, la parte económica, entonces, un hogar gasta tanto en su alimentación, entonces ponen aquí las cifras en valores en el eje Y en el eje X, pues van a colocar la etiqueta de qué región es. Pero entonces esto lo hacen para lo que ustedes recopilaron arriba. Esa es una gráfica. Y la otra gráfica es con datos nutricionales. Entonces lo mismo. En el eje X va la región. ¿Qué región trabajaron? Y en el eje Y, entonces, deficiencias de vitamina o de nutrición, o pueden trabajarla con la parte de deficiencias nutricionales, no sé, vitaminas o de pronto alimentos, como ustedes lo quieran colocar, pero es tener esas dos gráficas de acuerdo a las regiones que se manejaron versus lo que gastaron. Yo le estoy diciendo aquí por una gráfica, pero si cada uno quiere hacer una gráfica con sus datos, lo pueden hacer, pero entonces les saldrían 5 gráficas. ¿Sí me hago entender, Hernando? Entonces ya como ustedes lo quieren manejar. Entonces si lo Esa quieren parte, manejar, señor. esa parte está clara, pero su merced, nosotros todos, como se hablaba de un solo tema, para hacerlo colaborativo, yo creo que todos trabajamos el mismo tema de la problemática de alimentación y nutrición de las guajiras. O sea que Ah, todos bueno. vamos a, si todos tenemos la misma región, el análisis va a estar, de pronto cada uno va a hacer su gráfica, pero enfocado a ese universo de información que recogimos Sí, sobre la está guajira. bien. Sí, sí, está bien. Pues la idea, lo ideal sería que saliera una gráfica por los 5, pues ya aprovechando que están todos trabajando sobre la Guajira. Pero sí, obviamente es complicado pues ponerse de acuerdo, encontrarse y demás. Si cada uno hace una gráfica, también está bien, no hay inconveniente. Lo único es que van a salir 5 gráficas en lugar de una. Como quieran hacer. El todo es que se ve reflejado, el todo es que se ve reflejado la región con la parte económica y otra gráfica de la región con los datos nutricionales. No es más. ¿Listo? Esa parte va a ser bonita de que hayan las 5 gráficas, los cinco diagramas, porque ahí vamos a ver qué absorbió cada uno de nosotros, qué asimiló cada uno de nosotros de esta extensa problemática. Ajá, sí, señor. Exacto. Entonces, como ustedes ya tienen adelantado el trabajo, entonces el próximo CIPA, que va a ser, hoy es 2, es el jueves lo vuelvo a hacer, que es el 4. La idea es que el 4 ya ustedes me muestren lo que tienen, cómo lo montaron, cómo lo hicieron. Entonces, sí es importante. Bueno, yo ahorita cuando cuelgue la grabación de este CIPA allá en el foro, voy a poner una notica abajo. En la próxima CIPA, por favor, mostrarme los avances que llevan y ver cómo les quedó esta parte de análisis de resultados con las gráficas que van a hacer para que quede mucho más montado y mucho más organizadito y demás. Entonces, eso va a ser el CIPA de el próximo encuentro que ya es el jueves.
Muy bueno, su merced. Yo tengo otra Listo. inquietud. Me Señor. parece que sería más productivo si toda la información se trabajara en torno al foro de discusión, su merced, porque como que va quedando plasmada ahí todas las inquietudes, Ah, los sí, avances, sí, sí, claro. se Ajá, alimenta más es el análisis y la discusión entre sí, todos. claro. Ajá. Sí, su merced. Ah, bueno, listo, Hernando. Me alegra mucho que hayan podido trabajar en grupo. Esa es la idea, que se hayan podido organizar. Y yo sé que así, si siguen así, el trabajo final les va a quedar muy bonito. Entonces, Fue los una felicito. buena experiencia, fue una experiencia Qué bonita. bueno. Dale. Listo, espero que todos los grupos trabajen así como ustedes, pero bueno, vamos a ver cómo nos termina de ir. ¿Listo, Hernando? Sí, su merced. Bueno, Hernando, nada. Entonces, Entonces, su muchas merced, gracias. vamos a ver un pedacito de partido, su merced. Claro que sí. Muchas gracias por su participación y por la A usted, asistencia. su merced, a usted Entonces, por que la pase una feliz paciencia y la noche. atención. Mil Claro que gracias sí. igualmente. Bueno, hasta luego, que esté muy bien.